Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque tú nos has hecho grandes. En ti somos grandes, en ti somos libres, en ti somos bendecidos. En ti, Señor, nos das sabiduría para invertir en cosas que verdaderamente valen la pena, Señor. Gracias, Señor, porque en la mejor biblioteca nunca debe faltar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias porque vamos aprendiendo poco a poco los conceptos del reino. Gracias, Señor, porque poco a poco vamos, Señor, dándole prioridad a las cosas que verdaderamente importan. Señor, y eso me llena de alegría, de gozo, porque tu enseñanza no es en vano, Señor. Te pido que sigas trabajando en nuestros corazones a través de la palabra. Que tú hables, Señor, a nuestra hermana que se ha comprado la Biblia. Señor, háblale. Cada vez que ella abra esa Biblia, Señor, háblale. Porque esa Biblia, esa palabra no es palabra muerta, es palabra viva. Y va envuelta de tu espíritu. Dale promesa, Señor. Que ella tenga esa experiencia, Señor. De que cuando abra la Biblia tú le des una promesa. Que para que ella se aferre a esa promesa y cada mañana ore por esa promesa, luche por esa promesa y vea y viva y conozca a un Dios que cuando promete, Él cumple. Y así con cada uno de nosotros, Señor. Señor, danos esa hambre para leer tu palabra, que nunca se quite esa hambre, Señor. Al contrario, aumenta el hambre. Y si hay alguien, Señor, que no tiene hambre, que lee la Biblia solamente por rutina o por cumplir o porque sabe que tiene que leerla, Señor, despiértale el hambre de tu palabra, porque tu palabra es el alma, es el alimento para el alma, es el pan que tenemos que comer, que tenemos que digerir y que tenemos que asimilar, porque Él nos bendice, Señor. Ese pan que viene del cielo nos bendice. En el nombre de Jesús vamos a dar lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10. Lo tenemos aquí. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad es justicia, bondad y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, subraye si es posible esa palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el 11, pues lo vamos a leer ya que está. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas en el nombre de Jesús. Le voy a contar un testimonio para la gloria del Señor. Había una hermana que bueno, estaba en su trabajo y en su trabajo su jefa le encomendó hacer algo. Y bueno, ella trató de hacer lo mejor que podía. Pero claro, no era un trabajo que se requería poco tiempo. Entonces ella, para que no le quite tiempo de las otras cosas o tareas que tenía que hacer, pues bueno, ahí medio lo arregló. Vino la jefa y le dijo, mira, lo siento, pero medio te lo he arreglado, porque esto me requiere mucho tiempo y no puedo invertir mucho tiempo porque entonces dejaría de hacer las otras cosas que tengo que hacer. Y la jefa le dijo, sí, yo entiendo, porque usted no hace chapuzas. Usted no hace chapuzas. Usted cuando hace algo, lo hace bien. Y me he dado cuenta. Y este testimonio, hermano, es real. Y cuando yo lo oí, pues me llené de alegría. Porque qué bueno, hermano. Qué bueno que la gente vea por nuestros actos
al Dios que nosotros predicamos o compartimos. Qué bueno que la gente pueda ver en nuestros actos a Cristo, en nuestro lugar de trabajo, en la calle. Qué bueno que la gente, hermano, pueda mirar, ¿verdad? Que hay un testimonio, no tanto por lo que hablamos, sino por quiénes somos nosotros. Qué bueno que alguien le diga, un jefe le diga, usted no hace chapuzas. Usted cuando hace algo lo hace bien. Porque eso está hablando de que efectivamente esa persona, esa hermana, pues está dando un testimonio de que tiene un Dios y todo lo que ella hace refleja quién es su Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló esta carta a la iglesia en Éfeso, en el versículo 10, el apóstol Pablo le dice, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué significa esto, hermano, de comprobar? Comprobar significa, según el diccionario, la Real Academia de la Lengua, significa ver que algo es como debe ser. Tratándose de las cosas, claro, pero tratándose de las personas, comprobar significa ser como dice esa persona que dice que es. Entonces el apóstol Pablo está diciéndonos aquí a través de este texto bíblico, está diciéndonos, comprueben si lo que ustedes dicen que son, o mejor dicho, comprueben si dicen comprueben si lo que ustedes dicen ser realmente son. Si dices que tú tienes un Dios grande, tienes que pensar como lo que dice ser, que tienes un Dios grande. Si uno dice que nuestro Dios sana, tenemos que vivir en la sanidad del Señor y declarando que por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Entonces dice, comprueben. Comprueba cómo tú piensas, si estás pensando como una hija del reino, si estás hablando, si tus comportamientos, comprueben, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Comprueben si lo que ustedes están haciendo realmente da testimonio y por medio de ese testimonio ustedes están agradando al Señor. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, pásense ustedes mismos un examen. Pásense ustedes mismos un examen. Nunca se creen que ya están bien. Al contrario, pásense un examen. ¿Para qué nos sirve un examen? Bueno, para comprobar cómo está nuestro conocimiento. Para comprobar si damos la talla para promovernos. O nos quedamos en primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, la comprobación en el cristiano tiene que ver con pasarnos nosotros mismos, hermano. El examen de que si somos lo que decimos que somos, hijos de Dios. Y en esa comprobación, dice el apóstol Pablo, tienes que incorpora en tu vida, observa en el versículo 9, si tienes en tu vida la bondad, la justicia y la verdad. La bondad, la justicia y la verdad. Si tienes incorporada en tu vida. Si en el día a día estos frutos del Espíritu Santo están incorporados en tu vida. Porque todos tenemos al Espíritu, ¿sí o no? Amén. Entonces yo me imagino, hermano, al Espíritu Santo, mientras yo predicaba, estaba preparando este texto, yo me imaginaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Como esa paloma que nos dice que es como paloma, pero no es paloma. Pero yo me imaginaba a esa paloma revoloteando sobre los hijos de Dios y buscando un corazón
creó para incorporar la justicia, la bondad y la verdad. Como dice la palabra. Porque sobre todo, el tener la voluntad de dejar que el Espíritu Santo incorpore en nuestras vidas la justicia, la bondad y la verdad. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿tendremos incorporados? ¿Dejaremos al Espíritu Santo que esté incorporada en nuestra vida la justicia, la bondad y la verdad? Porque el apóstol Pablo dice, comprueben si la justicia, la bondad y la verdad ustedes la tienen incorporada en su vida. Porque si ustedes la tienen incorporada, entonces ustedes van a manifestar actos, como dice el versículo 10, que agradan al Señor, y entonces se convertirán en un testimonio donde los que lo miren van a ver la clase de Dios que ustedes están creyendo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora, claro, para nosotros incorporar, para que el cristiano, porque recuerde que la justicia, la bondad y la verdad son fruto del Espíritu Santo, vienen del Espíritu Santo para todo creyente, y el Señor está buscando un corazón para poder incorporar esos frutos y pueda manifestarse un gran testimonio que hable de la gloria de su presencia, de su poder, allí por donde el cristiano se mueve. Ahora, claro que para uno poderlo tener, la justicia, la bondad y la verdad, no basta nomás, hermano, que el Espíritu Santo posea esos atributos de persona que es Él. Tiene que ver con la voluntad del cristiano. Porque la voluntad del cristiano, cuando permite que el Espíritu Santo le incorpore en su vida, en su diario caminar, en su diario hablar, pensar, vestir, comer, en su vida diaria, hermano, esa voluntad rendida al Espíritu Santo permitirá que estas virtudes del Espíritu Santo sean una realidad en el cristiano. Entonces, ¿qué se requiere, hermano? Tener una voluntad rendida a los pies de Cristo. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad en el creyente, estamos hablando del creyente porque la gente del mundo tiene voluntad, pero tiene uno que le gobierna y le encamina a su voluntad. El cristiano tiene voluntad porque Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Y hoy sí tenemos nosotros voluntad. ¿Qué es la voluntad? El libre albedrío. La voluntad es la elección que usted hace, que yo hago, en la libertad que Cristo me ha dado. Pero la voluntad en sí, la voluntad nos impulsa a tener una conducta. Una conducta. Entonces, si yo rindo mi voluntad a los pies de Cristo, es lo que necesita el Espíritu Santo para incorporar la justicia, la bondad y la verdad. Y producto de rendir mi voluntad, yo tengo un testimonio. Aquella hermana no trabaja por un sueldo, no trabaja por un horario, no trabaja por agradarle a alguien y que quede contento y luego le pague y luego le siga dando trabajo. Trabaja porque hay un Dios que le está mirando. Y todo lo que hace prosperará porque tiene un corazón rendido. La justicia, la bondad y la verdad se manifestarán en aquel creyente. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ahora bien, mientras yo preparaba este mensaje,
saltaba a mis ojos, a mi mente, ¿por qué hay tanto cristiano fracasado? Yo algo había compartido esta semana en el estado. La pobreza es un estado para el cristiano. Hay un tiempo que usted puede estar en necesidad, en aprieto, por prueba, por lo que sea. Pero en otros es una maldición. Parece que el justo y el injusto son iguales porque están en necesidad. Ya, pero lo mío es temporal. Lo tuyo es una maldición. Y aunque tengas dinero, vas a vivir como un miserable, pobre, desventurado, desnudo. Tienes apariencia de rico, pero estás pobre. Entonces no es lo mismo, no es la misma condición. Entonces hay momentos en que uno se tiene que preguntar por qué la palabra de Dios no se cumple. A veces nos tenemos que preguntar qué está pasando. Porque me hablan de bendición, me hablan de prosperidad, me hablan y parece que no sé, hay algo que ahí está pasando y no sé. ¿Será que Dios me miente? ¿Será que yo no oí bien a Dios? ¿Será que esa promesa no es para mí? Yo quiero decirle que yo también, si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta y si no se la ha hecho, yo estoy segura que en el caminar con el Señor usted se la va a hacer. Y a veces inclusive uno puede llegar a pensar, ya va muchos años, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? A lo mejor hasta a veces puede el enemigo ponernos, que nos están predicando un evangelio que parece que no es verdad, porque no se cumple. Y pueden venir esos pensamientos y todo eso es loable, porque a la final somos seres humanos y tenemos que hacernos preguntas. Los que no se hacen preguntas son los robots. Los robots son gobernados por el hombre. Le ponen la pilita y levanta el brazo, levanta el brazo. Levanta el pie, siéntate, siéntate. Pero nunca se pregunta porque no tiene alma ni corazón y tampoco tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces yo sí me he preguntado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos cristianos que parece que no arrancan, no terminan de arrancar? Gracias a Dios aquí no hay de esos cristianos, aquí todos están arrancados, aquí ya van disparados. Pero que los hay, hermano, porque el pueblo de Dios es grande, y gloria a Dios porque sea grande el pueblo de Dios. Pero me he hecho esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no prospero? ¿Qué pasa? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué está este otro? ¿Por qué? Entonces podemos hacer muchas preguntas y como digo, es loable. Yo me pregunto, yo me contesto. Gracias a Dios tengo un Dios que me habla, que no nos deja, hermano, en la incógnita. El Señor no, cuando usted tiene una duda, el Señor lo sabe. Y no nos deja, hermano, con la duda. Vaya a la Biblia, léala, ore y va a ver cómo Dios le va a hablar. Le va a dar un sueño, le va a hablar por alguien, pero que le habla el Señor, le habla. Porque mi Dios tiene boca y Él habla. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El problema de muchos cristianos es que tienen voluntad, hermano. Pero tienen una voluntad débil. Tienen una voluntad débil. Y la voluntad débil del creyente, del cristiano, le lleva al fracaso. Porque el éxito, la bendición, el desarrollar un ministerio, una tarea, forjarnos una meta, el querer alcanzar propósito en el Señor, no está del más sabio, no está del que es inteligente, no está del que tiene 5 currículos, 5 diplomas. No. Es producto de tener una voluntad rendida a los pies de Cristo. Habrá gente, hermano, que rinde los hijos. Señor, yo te entrego mis hijos, ahí están mis hijos. Pero le cuesta rendir el bolsillo. Hay otros que rendimos el bolsillo, pero nos cuesta rendir el mal genio, la ira. A veces no sabemos contestar. Tenemos unos prontos y soltamos así y vamos ahí como peleando. Quizás no nos damos cuenta,
¿verdad? Pero el Señor se encargará de hacernos ver que tenemos que rendir nuestro carácter. Y a lo mejor está bien, rindes la economía, rindes los hijos, pero a lo mejor eres de doble ánimo. O a lo mejor eres inconstante. Te propones leer la Biblia un año, no la terminas. Inconstancia. A lo mejor te propones empezar este año 2022 con metas, pero al tercer mes lo abandonas. Inconstancia. ¿Sabe por qué? Porque hay cristiano débil, cristiano de azúcar. Hoy se habla mucho en las iglesias. Cristiano de azúcar. Muy débil. No puedes decirle nada fuerte, porque se vienen abajo, se echan a llorar. No tienen fuerza para levantarse. Venga, hay que mandar mensajito, hay que estar ahí, venga, porque tienen una voluntad débil. Tienen una voluntad débil. Entonces, el fracaso en los cristianos, espero que no haya ningún fracasado, y el que me esté escuchando y viendo en esta mañana pueda levantarse, pueda sacudirse y pueda entender que Dios quiere cristianos, creyentes, que los que heredan las promesas son aquellos que tienen una voluntad fuerte en el Señor. Y el Señor se encargará, hermano, de fortalecer nuestra voluntad, de inclinarnos hacia Él. Hay un proverbio que dice: el corazón del rey está en las manos de Jehová, y Él lo inclina como Él quiere. Amén. ¿Sabe cómo? Como Él quiere, pero en una voluntad rendida hacia Él. Por eso, hermanos, el creyente debe levantarse con prioridades. Debe levantarse poniendo metas. Ya estamos a punto de terminar este 2022, ¿verdad? Y nosotros debemos, hermano, proyectarnos como iglesia, como ministerio. Mira, ahora yo tengo la meta: hermosear este lugar. Tendré que rendir mi economía. Tendré que rendir mi tiempo. Tendré que rendir mi voluntad, tendré que rendir algunas cositas. Mi bolsillo tendré que rendirlo. ¿Sabe por qué? Porque la rendición se manifiesta la verdad, la justicia y la bondad. Por eso yo entiendo ahora por qué el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia en Éfeso: comprueben si están rendidos a los pies de Cristo, porque si ustedes están rendidos como iglesia, la bondad, la verdad y la justicia será el fruto de ustedes. Y, como dice la palabra, no participarán de las obras de las tinieblas, porque ahora son hijos de luz. Y los hijos de luz, hermanos, tenemos el corazón rendido a Dios. Y debemos trabajar. Tenemos que trabajar como iglesia, como individuo, como madres, como padres, como hermanos. Tenemos que trabajar en una voluntad inquebrantable. Una voluntad rendida al Señor. Cuando uno viene a los pies de Cristo, lo primero que rinde es el corazón. Pero a partir de allí, hermano, viene un caminar con el Señor de aprender a rendir nuestra voluntad. Veía yo un reportaje que le habían hecho a una persona que ya le habían dado una condena, que ya había hecho unos cuantos delitos y ya tenía una condena. Y le preguntaron a aquel hombre, el periodista le decía: fulanito de tal, ¿usted se arrepiente de todos sus delitos? Y el hombre dijo: no, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Porque el arrepentimiento no es cuando tú caes y cometes delitos. El arrepentimiento es antes de que tú has cometido el delito. Cuando yo escuché eso de un criminal, me saltó
me saltó ese ejemplo, ese razonamiento propio de un hombre que tiene sabiduría de Dios. Porque efectivamente, hermano, aunque este hombre sí necesita el arrepentimiento genuino que usted y yo hemos tenido. Confesar nuestros pecados, confesar, hermano, todas nuestras obras que hemos hecho antes de venir a Cristo, pedirle perdón, la gracia de Dios se manifiesta, Dios nos hace hijos de luz, ya no somos hijos de las tinieblas, estamos bajo la voluntad de Dios en su mano, ¿verdad? Estamos en su mano, estamos bajo su voluntad. Es verdad que este hombre necesita esa salvación que usted y yo un momento recibimos de parte del Señor. Ay, esa salvación que me hizo ver que era pecador y que necesitaba arrepentirme y recibir la gracia de Dios. Es verdad que este hombre necesitaba y necesita ese tipo de salvación. Pero este hombre no estaba tan lejos de la verdad, hermano. Porque yo no sé si este hombre a lo mejor lo escuchó, lo leyó, un libro por aquí, no sé de dónde tomó esto. Pero qué gran verdad. Porque es verdad que necesitaba el arrepentimiento para alcanzar la salvación. Lo que usted y ya tenemos. Pero lo otro es para nosotros. Porque nosotros como creyentes, hermano, nosotros como creyentes necesitamos tener la justicia, la verdad y la bondad incrustado en nuestra vida. Porque si nuestra voluntad está rendida, antes de caer en el pecado, yo me arrepiento. ¿A usted no le ha pasado que viene una tentación y usted, en el nombre de Jesús, yo reprendo, me sacudo, me limpio? Entonces hay cristianos que caen y levantan. Caen y levantan. Pecan, caen, levantan, perdóname, Señor. Y yo entendí de parte de Dios que esos realmente no están arrepentidos. Están jugando con su salvación. Están jugando, hermanos, con la salvación de su alma porque no tienen una voluntad rendida, tienen una voluntad débil. Y no pueden caminar en la santidad de Dios porque caen y levantan. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Pasa un mes, otra vez caigo en lo mismo y me levanto, pido perdón, lloro y vuelvo a caer. Voluntad débil en una área de su vida. Porque verdaderamente el arrepentimiento para el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo no es cuando usted ya cayó. Antes de que caiga, ahí tiene que arrepentirse. Porque el que está rendido su voluntad a Dios, Dios mismo le da el poder en ese momento para resistir la tentación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el arrepentimiento genuino es el ejercer la voluntad libremente antes de caer en el pecado. Y si hay alguien que está cayendo y levantándose, pide perdón y se arrepiente, esa persona tiene un síntoma de una voluntad débil. Y obviamente, una voluntad débil es una voluntad que, pues a ese individuo, a ese hermano, le lleva al fracaso. No se cumplen las promesas. Parece que la Biblia no tiene realismo. Parece que otros están bendecidos y están bendecidos y yo no. La diferencia es que el bendecido aprendió a luchar, aprendió a tomar sus armas, aprendió a vencer al demonio de Satanás. ¿Sabe cuál es el demonio de Satanás? El demonio de Satanás es ese que no le deja levantarse por la mañana. Vete a la iglesia. Estamos luchando con las Satanás, el demonio de Satanás. Y estamos luchando con el demonio de Satanás. La concha no nos deja las sábanas levantarnos, ¿verdad? Estamos luchando. Y a veces, hermanos, unas veces nos pueden vencer cuando somos niños. Pero cuando van pasando los años y sigue el demonio de Satanás, te quedaste en la voluntad de Dios. Pues el cristiano, hermano, ha de crecer, ha de madurar
Y parte de la madurez es luchar. Porque en la lucha nos fortalecemos. En la lucha, hermano, batallamos. A través de la oración, hermanos, empuñamos las armas y mi voluntad la ciño, la alineo a la voluntad de mi Cristo por medio de la palabra, a través de la oración. Y estoy batallando y me estoy alineando mi corazón, mi mente rendida. Y eso me hace tener una voluntad fuerte. Que aunque venga el maligno, no. Vete, Satanás, te reprendo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y se va el diablo. Y se va el maligno, hermano. Porque la voluntad fuerte, hermano, atrae la presencia de Dios sobre el creyente. Hay que rendir, querido hermano, la voluntad. Por eso esta mañana, por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, y en esta mañana el Señor dice, comprueba. Comprueba las áreas de tu vida si las tienes todas rendidas. La pereza. ¿Sabe que la voluntad tiene enemigos? Pereza, avaricia, sueño, desmotivación, doble ánimo, falta de fe, incredulidad. Son enemigos de nuestra voluntad. Porque en nuestra voluntad tenemos decisión, libre albedrío para decidir creer o no creer, creer o seguir creyendo o no creyendo. Estar firmes en nuestra fe, en nuestra convicción. Por eso, amigo, hermano, hermana, compruebe ahí hacia adentro. Yo me he dado cuenta, hermano, que el corazón, me he dado cuenta por mí misma, que nuestro corazón, nuestra alma, es como habitaciones. Y hay habitaciones que la llave solo la tengo yo porque solo yo entro. Hay áreas que sí, Señor, entra en mi economía, eres Señor de mi economía, gobierna, bueno, y le doy unas fáciles, ¿no? Y dejo que el Señor gobierne y rindo. Pero hay otras habitaciones que ahí ni yo puedo verla, solamente usted las conoce. Y la llave la tiene usted. O sea, usted no deja que el Señor entre. No deja, hermano, que entre el Señor en esa habitación. Entonces, si en esa habitación no entra el Señor, no hay luz en esa habitación. Hay tinieblas. Y la palabra de Dios dice, porque en otro tiempo, acuérdese, otro tiempo pasado, eras tinieblas, pero ahora eres luz. Es que hay que hacer, rinda la llave, rinda ese pasado, rinda esa experiencia, rinda esa relación, rinda lo que tenga que rendir, pero rinda. Mientras usted tenga la llave, habrá parte de tinieblas dentro de usted. Y esas tinieblas le dará autoridad al diablo para debilitar mi voluntad y estar cayendo, levantando, avanzo, retrocedo, camino, vivo, porque el aire es gratis. No hay conquista, no hay victoria abrumadora, no hay bendición plena en mi vida, porque mientras yo tenga la llave, estoy limitando a que la bondad, la justicia y la verdad, el Espíritu Santo descienda y la incorpore en mi vida, y la incorpore en mi espíritu, y esas sean las llaves, mis armas, para pelear, batallar, aunque venga el día malo, aunque se levante quien se levante, yo sigo avanzando porque tengo la verdad. Y la verdad, dice la palabra, que me hará libre. Cualquier sea mi circunstancia. Cualquier sea mi circunstancia. Hay que rendir la voluntad. ¿Sabe por qué? Tengo que rendir esas habitaciones, tengo que dar la llave, que tengo que entregar el control absoluto de mi vida al Señor, porque yo quiero ser una cristiana bendecida. Quiero ser una creyente que camina en victoria, exitosa, poderosa, que
que todo lo que haga me salga bien. Y si hablamos de rendir, hermano, tenemos al mejor ejemplo. Yo le voy a invitar que me acompañe al libro de Lucas, y ya con esto vamos terminando. Mateo, Lucas, capítulo 22, versículo 44. Si hay alguien que nos da el ejemplo de rendir su voluntad. Lucas 22, 44 dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí estaba nuestro Señor, hermano, batallando con su propio yo, con su propia carne. Por lo menos eso lo entendí. Cuando yo leí ayer estos textos, créame que yo no soy indiferente a la palabra, hermano. Ya me conocerá que yo no soy indiferente a la palabra, no soy indiferente a la revelación, no soy indiferente al dolor del Señor. Y créame que cuando lo entendí, que no lo había entendido hasta ayer, yo me quebranté. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, estando en agonía, el Señor oraba intensamente. Ya que a nosotros nos cuesta orar aquí intensamente, yo tengo que estar ahí arriando las ovejas. Venga, vamos a orar. ¿Pero por qué lo hago? Porque tenemos que imitar a nuestro Rey. Él oraba intensamente, dice la palabra. Oraba intensamente. Y estaba en agonía. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Ahí estaba el Señor, imagínense, en el Getsemaní. Si usted lee el versículo 47, dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que le llamaba Judas lo entregó. O sea, que era minutos antes de ir a la cruz. Él estaba allí, hermano, en agonía, orando, y en medio de esa oración, en el 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe lo que el Señor me decía cuando yo leía, Graciela? Yo estaba luchando con mi carne, con mi voluntad, porque en el fondo yo no quería ir a esa cruz. Y estaba rendido, estaba llorando, estaba gimiendo, porque había una batalla. Y dice la palabra que no luchaba contra el diablo, no estaba luchando contra el demonio, no estaba luchando contra un dardo del diablo que decía no vayas a la cruz. Él estaba luchando consigo mismo, con su propia voluntad. Y ahí estaba orando y estaba clamando. Y el Señor me decía, yo no estaba luchando contra el diablo, estaba luchando contra mi propia voluntad. Porque es verdad que yo quería ir a la cruz, pero había algo que me decía que no lo haga. Y lo más impresionante, en el 42 dice, no se haga mi voluntad. Y ahí el Señor me decía, por eso yo te entiendo cuando tú estás luchando por algo que no quieres hacer y lo haces. Ahí yo por eso entiendo tus luchas y las luchas de mi hijo, cuando les cuesta rendir su voluntad, les cuesta obedecerme un mandamiento porque no han rendido su voluntad. Y ahí el Señor me decía, yo les entiendo, porque yo luché para rendir mi voluntad. La agonía era tan grande, hermano, en ese momento, que su oración no era la oracioncita que usted y yo solemos hacer los domingos por la mañana. Era una oración, hermano, con clamor, con dolor. Estaba luchando el Señor con su propia voluntad. Y ahí en medio de su dolor, ahí en medio de su agonía, le dijo, Padre, si puedes y si quieres, pasa de mí este dolor, esta angustia. Pero no se haga como yo. No se haga mi voluntad. Ese es, hermano, el ejemplo que usted y yo tenemos que tomar. Habrá momentos que a usted le va a costar rendir cosas. Habrá momentos
momento que le va a costar entregarle esa llave al Señor. Habrá momento, hermano, que a usted le va a costar rendir tiempo, lectura de la palabra. Ya le costará, hermano, y va a tener usted que aprender a batallar y a luchar. Y el primer enemigo que usted tiene que aprender a vencer es a usted mismo. Porque es verdad que tenemos un enemigo, diablo y Satanás. Es verdad, hermano, pero ese ya está vencido. Nos corresponde a nosotros vencernos a nosotros mismos. Más de una vez tenemos que aprender a ministrarnos. No. Esto no es así. ¿Qué te pasa, Graciela? ¿Por qué tienes envidia? No. Reprende, sacúdete. Recuerdo en aquella ocasión, porque el enemigo, hermano, le gusta traer pleito entre los hermanos. Le gusta traer división. Pero trae división en la voluntad débil. Porque en la voluntad fuerte, el que tiene la voluntad fuerte se para sobre la verdad porque tiene incrustada la justicia, la bondad y la verdad en su vida. Amén. Y el conocer la verdad le puede hacer frente. Y en ese momento se rinde al Señor. Recuerdo aquella ocasión, hermano, que el enemigo, estando yo en mi casa, empezó a hablarle mal de mi pastor. Yo no le puedo decir, hermano, si el diablo me habló, porque otras veces he oído al diablo audiblemente, como un dardo en mi cabeza. Pero era como un razonamiento que el diablo empezó, o mi carne, yo no lo sé. Pero había algo, hermano, que me decía, tu pastor no te toma en cuenta. Mira como los otros lo hacen. Tu pastor esto, tu pastor lo otro. Preste atención, hermano. Los pastores esto, los pastores lo otro. El enemigo, mi hermano, me decía. Pero en ese momento, hermano, en ese momento, quizá lo escuché un minuto al enemigo decirme. Pero en ese momento, me acuerdo que yo me paré y le dije, vete, Satanás. En el nombre de Jesucristo yo te reprendo. Aunque lo que tú me digas puede ser verdad, pero Él es la autoridad. No me rebelaré nunca contra ninguna autoridad, ni en esta iglesia, ni en ningún sitio, porque no apruebo la rebelión en mi vida. Le entregué la puertita. A lo mejor había rebelión en mí. En ese momento rendí mi voluntad al Señor. Toma la llave de la rebelión, Señor, y gobierna esa área. Por eso yo me considero una mujer bendecida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos, hermano, que usted va a tener que aprender a caminar en esa verdad. Yo creo que en ese momento, si no estaba la verdad, el Espíritu Santo me incrustó la verdad. Para que yo aprenda a pararme en la verdad donde quiera que vaya y no comprometer los principios del reino. Le cueste a quien le cueste. Porque quien tiene una voluntad débil, ay no, yo a este hermano no le voy a disciplinar porque como es el que más diezma, comprometen la verdad porque tienen una voluntad débil, comprometida con el mundo, con la necesidad, menos con el Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Señor Jesús, ahí estaba, hermano. Oh, mi Señor. Por eso no hay excusa, Señor, para que no rindamos nuestra voluntad. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste por el gozo que fue puesto delante de ti. El Señor, hermano, menospreció, rindió su voluntad y estando en la cruz, menospreció el dolor, la angustia. ¿Sabe por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Y el gozo, hermano, era la salvación suya, la salvación mía, la salvación de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Por eso Él entendió en esa lucha que valía la pena rendir la voluntad. Porque si no la hubiese rendido, no sé qué método hubiese usado el Señor para salvarnos. Pero hubo alguien que fue más allá de lo que usted y yo podemos ir. Por eso vale la pena, hermano, en esta mañana, que usted se haga, póngase de pie.
Hágase un examen, hermano. Y créame que yo lloro, ¿sabe por qué? No de tristeza, sino de alegría. Porque hubo alguien que me amó más allá de sí mismo. Hubo alguien que fue capaz de rendir, aunque no fue pecador, aunque él era perfecto, era santo. Sin embargo, por eso dice la Biblia que él sufrió una gran contradicción, el santo por los pecadores. Y él fue capaz de hacerlo. Y él me decía mientras yo preparaba esto, yo le agradecía con lágrimas, gracias Señor, porque tú tuviste una gran lucha, porque batallaste contigo mismo, gracias Señor. Ahora entiendo y le valoro más la salvación. Ahora valoro más. Lo difícil lo hizo él, lo más difícil lo hizo en la cruz. Y nuestra lucha, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya, lo vamos a lograr. Nuestro corazón rendido. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos. Alabe al Señor por lo que Él ha hecho por usted. Alabe a Cristo porque Él venció. Alabe a Cristo porque no solo venció, le dio salvación, vida eterna y envió su Espíritu para poner hermosura suya en usted, para poner verdad, justicia y bondad, para incorporarlo en su vida. Y será un cristiano, una cristiana, con el sello de distinción de ser un hijo y una hija de luz, mas no de las tinieblas. ¿Cuántos celebran eso, hermano? Celebre la victoria de Cristo, porque la victoria de Cristo, el dolor de Cristo fue nuestra victoria. Oh, su agonía fue mi gozo, su lágrima fue mi alegría, su tristeza, su dolor fue mi paz. Por eso celebramos a Cristo, te celebramos hoy, Señor, Cordero inmolado, Cordero Santo. Te amamos, te amamos, te amamos.